En esta ocasión les voy a explicar algunas propiedades de las matrices importantes en muchas de las aplicaciones de las mismas. Entonces, en general, podemos concluir o podemos describir propiedades, y en estas propiedades de las matrices se aplican las leyes conmutativa, asociativa y distributiva. Ahora, estas propiedades o estas leyes las podemos utilizar tanto en suma como en resta, solo que hay que tener algunas consideraciones importantes. Entonces, en el caso de la ley conmutativa, decimos que, por ejemplo, si tenemos A más B, cuando decimos que se puede conmutar, básicamente lo que cambia es el orden. Entonces, por lo tanto, quiere decir que yo puedo hacer la suma de una matriz A con una matriz B. Lo importante aquí hay que recordar que deben tener las mismas dimensiones para que pueda hacerse la suma. Entonces no importa que se sume A con B o B con A final de cuentas es exactamente lo mismo. Entonces, si tenemos por ejemplo A, que sería 3, 1, 0 y 2, y tenemos una matriz B que sería 6, 2, 3 y 4. Si hacemos la suma de la primera, es decir, A más B, los elementos que yo tendría o que se tendrían como resultado serían 3 más 6, serían 9. Luego 1 más 2 serían 3. Luego 0 más 3 serían 3 y 4 más 2 serían 6. Y podemos darnos cuenta fácilmente que si nosotros lo hacemos en otro orden, pues en realidad no se afecta el resultado, porque finalmente sumamos B con A, o sea 6 más 3, y luego 2 más 1 sería 3, y luego 3 más 0 sería 3, y luego 4 más 2 sería 6. Y básicamente entonces podemos demostrar efectivamente que el resultado es el mismo. La ley asociativa, para el mismo caso de la suma y la resta, podemos generalizarlo de la siguiente forma. Podríamos hacer la suma de entre tres matrices A, B y C, pero podríamos asociar primero la suma de A más B, y nos debe dar lo mismo si asociamos primero la suma de B más C y luego lo sumamos con A. Entonces vamos a utilizar un ejemplo en donde tenemos tres matrices con una sola columna y dos filas. Entonces sería V1, V2 y V3. Entonces, estas vamos a comprobarlo mediante la siguiente operación. Vamos a agrupar primero la suma de estas dos y luego le vamos a restar la tercera. Y vamos a demostrar que al hacer ahora primero la resta de V2 menos V3 y luego hacer la suma con V1, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, para la suma de V1 más V2 sería 3 más 9, sería 12, y aquí tendríamos 4 más 1, 5. A esta le vamos a restar V3, que sería 2 y 5. El resultado sería 12 menos 2 para tener el primer elemento, y luego para el segundo 5 menos 5 sería 0. La matriz resultante sería 10, es la que tiene estos elementos, 10 y 0. Ahora vamos a primero obtener la resta de V2 menos V1 para ponerla del lado derecho. Entonces si restamos a V2 V3, tendríamos 9 menos 2, tendríamos 7, y 1 menos 5 tendríamos menos 4. Y a esta le vamos a sumar V1.
hay que recordar que precisamente al asociar los elementos, entonces se resuelve siempre primero lo que está dentro del paréntesis, esto por jerarquía de operaciones. Entonces sumamos estas dos, tendríamos 3 más 7, tenemos 10 y 4 menos 4 sería 0. Entonces quiere decir que, por lo que estamos observando, estas dos matrices resultantes son iguales, por lo que estamos demostrando esta propiedad de la ley asociativa para el caso de sumas y restas. Es necesario realizar un pequeño repaso al algoritmo que se sigue para resolver la multiplicación de matrices. Entonces vamos a escribir una operación de una matriz 2 por 2 cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4. Y la otra matriz, que también sería una matriz cuadrada, sería 0, menos 1, 6 y 7. Simplemente vamos a recordar cómo se obtienen cada uno de estos elementos. Primero en una matriz de en cierta forma extendida, de todos modos con las mismas dimensiones, para seguir el procedimiento. Entonces vamos a ver que el procedimiento era el primer elemento de la primera fila con el primer elemento de la primera columna. Entonces de esta manera nos quedaría 1 por 0, nos daría 1 por 0, más el segundo elemento o siguiente elemento de la misma fila y el siguiente elemento de la misma columna. Esto quiere decir que nosotros tenemos que multiplicar cierto número de elementos que debe coincidir exactamente con cierto número de elementos de la columna. Elementos de la fila, elementos de la columna. Pues vamos a ir describiendo aquí simplemente para repasar antes de explicar algunas otras propiedades de matrices. Nos queda 1 por 0 más 2 por 6. Y este sería nuestro primer elemento. Ahora, como siguiente elemento, volvemos a utilizar la misma fila, pero ahora con la segunda columna. Entonces me quedaría 1 por menos 1 más 2 por 7. 2 por 7. Y ahora, ya que terminamos de multiplicar las columnas, pasamos con la segunda fila de la primera matriz. Entonces me quedaría ahora el primer elemento de la primera matriz, que sería A1, 2, con el primer elemento de la primera columna, que sería A1, 1. Entonces nos quedaría como 3 por 0 más, seguimos en la fila y seguimos en la columna. Entonces sería A2, 2 con A1, 2, sería por lo tanto 4 por 6. 4 por 6. Y seguimos con la misma fila, pero ahora pasamos a la siguiente columna de la matriz segunda. Entonces multiplicamos A1, 2 con multiplicamos A2, 1. ¡Ah, qué bárbaro! Multiplicamos A2, 1 con A1, 2. Y nos queda 3 por menos 1 más, y ahora el que está en posición A2, 2 con A2, 2, que sería 4 por 7. De esta manera indicamos cuáles son las operaciones, pero de esta forma escribimos nuestro resultado, que sería 1 por 0 más 2 por 6 sería 12, luego 1 por menos 1 y 2 por 7, 14 menos 1 sería 13. En el de abajo, el 3 por 0 más 4 por 6 sería 24, y en el último sería 28 menos 3 sería 25. De esta manera tenemos el resultado. Ahora, cabe destacar que tenemos una matriz 2 por 2 por una matriz 2 por 2. Ahora, nótese que lo que debe coincidir en el primer caso es este número de elementos, es decir, el número de columnas con el número de filas de la siguiente matriz. Se puede generalizar, eso quiere decir que si yo tuviera una matriz ahora con dimensiones 3 por 3, en donde yo ya sé que finalmente la primera multiplicación para darme el primer elemento sería este con este,
Entonces quiere decir que aquí debo tener 3 elementos y aquí debo tener 3 elementos. Entonces, podemos tener de manera general un número de filas y un número de columnas, pero este número de columnas debe coincidir exactamente con este número de filas. El número de columnas de la siguiente matriz en realidad no es importante, porque para que se pueda llevar a cabo esta multiplicación, estos elementos de las matrices que se están multiplicando deben coincidir. Ahora, aquí, por lo tanto, es fácil predecir cuál sería el tamaño de nuestra matriz. Es decir, sería equivalente a este número de filas por este número de columnas. Quiere decir que esta matriz tendría unas dimensiones m por q. Si fuera, como habíamos mencionado, una matriz cuadrada 3 por 3 y esta también fuera una matriz cuadrada 3 por 3, entonces necesariamente esta matriz resultante sería una matriz cuadrada 3 por 3. Vamos a ver otros casos con otras dimensiones que no sean cuadradas. Ahora, quiere decir que yo podría tener, por lo tanto, y vamos a marcar unos círculos para indicar simplemente que lo que tenemos ahí son las dimensiones de la matriz, se puede ver fácilmente. En este caso tendríamos una matriz 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Y lo vamos a multiplicar por una matriz, aquí podríamos tener una matriz cuadrada con dimensiones 3 por 3. Entonces quiere decir que debería tener 9 elementos. Hay que resaltar que cada uno de estos círculos representa uno de los elementos o entradas de cada una de las matrices. Quiere decir que, entonces, como habíamos dicho, este sería una matriz 3 por 3. Y podemos notar que mientras coincidan estos dos números, nosotros podemos hacer la multiplicación de estas matrices. Pero el tamaño de la matriz resultante se obtiene de esta forma. Quiere decir que el primer caso es requisito, el segundo caso es el resultante. Mi matriz resultante tendría 2 filas, 3 columnas. Ahora, siguiente caso. Vamos a suponer que ahora tuviéramos una matriz cuadrada más pequeña y que tuviéramos ahora una matriz rectangular que tuviera ese número de elementos. Entonces, volvemos a simplemente analizar rápidamente cuáles son las dimensiones de ambas. Y podemos notar también, por lo tanto, que el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda matriz, y quiere decir que entonces, por lo tanto, esta multiplicación se puede llevar a cabo. Sin embargo, podemos también predecir cuál es el tamaño de nuestra matriz resultante, que en este caso sería una matriz 2 por 3. Entonces, 2 filas, 3 columnas. Esto es interesante porque tenemos dos matrices de tamaños diferentes, pero solo por el orden, esta matriz y esta están coincidiendo en tamaño. Pero las matrices que dieron origen a estas no son del mismo tamaño. Es importante destacar que básicamente estos números que aparecen como filas y columnas son las que determinan el tamaño de dichas matrices. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos una matriz en donde tenemos una sola columna y lo vamos a multiplicar por una matriz que tiene 2 filas y 4 columnas. Entonces, quiere decir que si lo escribimos en el mismo formato, nos quedarían 2 filas por una columna. Y esta tenemos 2 columnas por 4 filas. Podemos darnos cuenta, en este caso fácilmente, que no se puede realizar porque este y este no son iguales.
Entonces quiere decir que aquí no podríamos tener ningún producto. Pero considerando algunas de las operaciones que ya conocemos sobre las matrices, quiere decir que si yo hago lo siguiente, hago la transposición de esta matriz, lo que yo tengo como resultado al multiplicar es que sí se puede llevar a cabo, porque vamos a escribir las dimensiones. Esta tendría una dimensión 1 por 2 y esta tendría una dimensión 2 por 4. Por lo tanto, cumple la condición de que sí es igual el número de columnas con el número de filas, y también puedo conocer, por lo tanto, las dimensiones de la matriz resultante, que en este caso yo tendría una matriz de una fila y 4 columnas. Entonces, de esta manera podemos predecir rápidamente cuáles son las dimensiones de nuestra matriz resultante, y con esto podemos hacer la demostración de varias de las propiedades de matrices. Entonces, una característica importante es la de la multiplicación. Cuando nosotros tenemos la multiplicación, algo que debemos recordar es que cuando multiplicamos una matriz A por una B, no es lo mismo que multiplicamos una B por una A. Esto se cumple, ya vimos ejemplos de que, se cumple esta condición, de que si yo multiplico A por B no es lo mismo que B por A. Entonces, cabe destacar que si hablamos o tenemos de referencia nuestra matriz B, quiere decir que B, en este caso, A estaría premultiplicando a la matriz B. Y si entonces está la matriz A después de B, quiere decir que en este caso A está multiplicando a A. Es simplemente para tenerlo como referencia. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza en relación a la posición que tienen cada una de estas matrices respecto de una segunda o de una primera, dependiendo que estemos tomando como referencia? Y entonces, considerando esto de la multiplicación y esta cuestión de que no es lo mismo A por B y B por A, entonces podemos analizar lo que es la ley asociativa ahora para la multiplicación. Entonces, si tenemos tres matrices que se están multiplicando, es decir, A por B por C, yo puedo asociarlas, es decir, podría multiplicar primero A por B y al resultado lo multiplico por C, y esto sería exactamente lo mismo que si nosotros asociamos primero la multiplicación de B por C. Ahora, si estamos haciendo esta multiplicación de A por B por C, sí es importante destacar que la coincidencia en cuanto a las columnas y filas, es decir, si tenemos una matriz A, las filas y columnas podemos asignarle estas letras, es decir, tenemos M filas, N columnas, pero para poderlo multiplicar por A, por B, necesitamos que B tenga N filas y podría tener otras columnas. Y nuevamente, para poder multiplicar C con B, quiere decir que esta matriz C debería tener las dimensiones de P filas y Q columnas, porque a final de cuentas el número de columnas de esta tercera matriz puede ser diferente. Ahora entonces, supongamos que tenemos la matriz X que tiene los elementos X1 y X2, que tenemos la matriz A que corresponde a, es una matriz diagonal en donde tenemos estos elementos A1, 1, 0, 0 y A2, 2. Y entonces tenemos que demostrar que al multiplicar X' por A por X es lo mismo que yo tuviera X' por A por X, asociando primero la multiplicación de A por X
y que es lo mismo que yo tuviera primero la asociación de x' por a y después multiplicara por x. Pues vamos a ver cuáles son los resultados. Finalmente, si hacemos la transposición de la matriz X, la fila completa, la columna completa se convierte en una fila. Entonces vamos a escribirla. Simplemente tenemos que x1 y x2 serían los elementos de esta matriz transpuesta. Lo debemos multiplicar con el resultado de la multiplicación de a por x. Entonces, a va primero. Quiere decir que vamos a escribir aquí las dimensiones de estas matrices. Esta matriz tendría unas dimensiones 2 filas, una columna, y esta matriz A tendría 2 filas y 2 columnas. Si escribimos aquí finalmente la transpuesta para tener presente los elementos, entonces me quedaría que la matriz transpuesta tendría el número de filas y el número de columnas opuesto a su original. Es decir, tendría solo una fila y 2 columnas. Y la dimensión evidentemente de esta matriz es 1 por 2. Por lo tanto, si hacemos la operación de multiplicación de a por x, se puede realizar porque el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz X. Bueno, siguiendo el algoritmo, quiere decir que multiplicamos A1, 1 por y 0 por x1 y x2, por lo tanto nos quedaría solo el elemento A1, 1, x1, porque el 0 por el 2 quedaría 0. Ahora, si pasamos a la segunda fila y lo multiplicamos por la columna de x, entonces ocurre algo parecido. Desaparece solamente x1 y nos queda como un término A22, x2. Y esta sería nuestra matriz resultante. Nótese que las dimensiones de esta matriz x' serían 1 por 2 y esta matriz tendríamos 2 filas y una columna. Entonces, quiere decir que lo que tendríamos como resultado sería una matriz con un solo elemento. Una matriz con un solo elemento. Lo podemos hacer si el número de columnas y el número de filas coinciden para que se pueda llevar a cabo. Entonces quedaría multiplicado x1 por a11 x1, quiere decir que me quedaría como a11 x1 al cuadrado, y lo debería sumar con el resultado de la multiplicación de los otros dos elementos restantes de cada matriz. Por lo tanto, y como debemos sumar, nos quedaría a22 x2 al cuadrado. Si seguimos la misma metodología, ahora vamos a resolver, vamos a ponerle un color distinto. Vamos a resolver ahora esta parte de aquí. Lo vamos a resolver acá. Entonces, siguiendo la misma metodología, simplemente podemos concluir que al multiplicar x transpuesta con a, el resultado que nosotros tenemos sería a11 x1 y a22 x2. Y esto lo vamos a multiplicar con x. Entonces, siguiendo el mismo patrón de multiplicación, nos damos cuenta que nuestra resultante va a tener, aquí escribimos que es una fila, 2 columnas, y aquí son 2 columnas, una fila. Podemos concluir que nuestra matriz resultante va a tener unas dimensiones 1 por 1. Y entonces, haciendo las operaciones, a11 x1 por x1, pues me queda a11 x1 al cuadrado más
A22X2 por X2 me queda A22X2 al cuadrado. Y básicamente lo importante en este caso es que nuestra matriz resultante es la misma. Ahora, para cuestiones de otras propiedades, vamos a ver ahora a continuación la ley distributiva, que finalmente esta ley distributiva la podemos analizar viendo esta fórmula, esta generalización. Si nosotros tenemos ahí esta multiplicación con la suma de B y C, la distributiva básicamente consiste en que yo puedo describirlo como la multiplicación de A por B más la multiplicación de A por C, más A por C. Ahora, esto ocurre siempre y cuando nosotros tengamos premultiplicando por A. Si nosotros hacemos la posmultiplicación por A, resulta que los resultados no son los mismos. Entonces, en el caso de las matrices, a distinción de las cuestiones algebraicas, da un resultado diferente. Entonces es importante la posición, ya lo hemos visto anteriormente, es importante la posición de cada una de las matrices porque eso nos da un resultado diferente. Y en este caso se puede notar. Los ejercicios propuestos para demostrar todas estas propiedades: el ejercicio 1, en donde tenemos 3 matrices, hay que comprobar inciso A y B. En el ejercicio 2, probar la ley asociativa con las matrices A, B y C. Y en el ejercicio 3, determinar primero C, la matriz C, que es la multiplicación de A por B. Y en el inciso B, obtener D, que es la multiplicación de B por A, considerando que A es esta matriz de 3 elementos y B es esta matriz de 3 elementos. Y con todos estos A, B, C y D, hay que probar la igualdad que está propuesta aquí de la ley distributiva. Vamos a continuar ahora con matrices, identidad y nulas para describir algunas de las propiedades importantes e interesantes en relación con este tipo de matrices. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, una matriz identidad 2 por 2, que la manera en cómo simbolizamos esta matriz identidad es con una I mayúscula y un subíndice 2. A final de cuentas, esta es una matriz identidad, siempre es una matriz cuadrada, en donde los elementos de la diagonal principal son unos y el resto de los elementos son ceros. Por lo que, en este caso tendríamos una matriz identidad subíndice 2 y ahora podríamos describir una matriz identidad 3 por 3, en donde nuevamente los elementos de la diagonal principal son unos y el resto de elementos son ceros. Quiere decir que nuestra matriz identidad 3 por 3 nos quedaría de esta forma. Ahora, esta matriz identidad tiene la siguiente característica. Si yo multiplico a una matriz identidad por una matriz dada, y si yo multiplico en el sentido contrario, nosotros podríamos pensar que el resultado sería diferente y que esto sería diferente. Sin embargo, esa es una de las propiedades de las matrices identidad, dado que si yo multiplico una matriz identidad por esa matriz A, o lo premultiplico o lo postmultiplico, resulta que el resultado es siempre la misma matriz. Vamos a ver un ejemplo. Ahora, vamos a considerar entonces que la matriz A tiene estos elementos: 1, 2, 3, 2, 0 y 3. Y entonces vamos a multiplicar la matriz identidad por la matriz A. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que entonces yo pueda multiplicar esa matriz identidad en particular por esta matriz A? Quiere decir que el número de elementos de la primera columna, o el número de filas, que a final de cuentas es lo mismo,
debe ser igual al número de columnas de la primera matriz. Entonces, terminamos de escribir nuestros elementos, por lo tanto, quiere decir que si yo tengo una matriz aquí 2 por 3, por lógica, para que coincida, y como además es una matriz cuadrada, yo debería tener aquí una matriz 2 por 2. Y si es una matriz identidad, pues entonces yo ya sé qué es lo que debo ilustrar. De esta manera, la matriz identidad me quedaría con unas dimensiones 2 por 3. Esa es la ventaja de conocer el algoritmo de la multiplicación. Puedo predecir rápidamente cuál es el tamaño, sin haber siquiera hecho todavía el propio procedimiento. Entonces, nótese que al final de cuentas, como uno de los elementos es 0, básicamente es como si desapareciera la multiplicación de la segunda fila por completo, y entonces resulta que al hacer la operación, esto se puede hacer con detalle, pero para describir la importancia de esto, pues vamos a obtener el resultado, y ahora vamos a hacer la multiplicación de la matriz A por una matriz identidad, solo que ahora la matriz A, que sigue siendo la misma, 1, 2, 3, 2, 0, 3, que tiene estas dimensiones, 2 por 3, ahora podría ser multiplicada sola y exclusivamente por una matriz cuadrada 3 por 3, matriz identidad. Entonces quiere decir que la matriz únicamente por la cual puedo demostrar esta propiedad sería esta. Y por lo tanto, entonces si tenemos una matriz 3 por 3, el resultado sería una matriz 2 por 3, y finalmente ocurre un patrón de resultados muy similar, en donde unos elementos desaparecen porque ya las multiplicaciones son por los valores de 0, y entonces podremos comprobar que efectivamente los resultados son iguales. De esta manera podemos analizar el siguiente ejemplo. Si nosotros multiplicamos estas tres matrices, es decir, A por la matriz identidad por B, entonces, considerando que si yo tengo esa matriz identidad, puedo asociar, yo podría multiplicar primero A por su matriz identidad, una matriz identidad por la cual pudiera multiplicarlo, entonces resulta que básicamente el resultado sería A por B. Y finalmente, analizando el tamaño de las matrices que están presentes en esta operación, podemos ver si es comprobable o no. Quiere decir que aquí tenemos una matriz A que es de dimensiones m por n. El requisito para que podamos utilizar la matriz identidad debe ser una matriz cuadrada n por n, porque debe tener el mismo número de filas, que de columnas de la primera matriz. Entonces yo tendría esto. Y ahora el requisito nuevamente para poderlo multiplicar posteriormente por la matriz B, pues sería efectivamente una matriz n por p, porque el número de elementos, el número de filas que debería tener la matriz B debería ser el mismo número de columnas que tiene la matriz identidad. Dicho de esta forma, y analizando básicamente el resultado, podemos utilizar simplemente esta parte de aquí. Quiere decir que la matriz resultante de la multiplicación de la matriz A por la matriz identidad tendría estas dimensiones, m por n. Y por lo tanto, m por n quiere decir que la matriz B, como habíamos mencionado, tendría las dimensiones n por p. Y finalmente, quiere decir que las dimensiones de esta matriz resultante de A por B o de la matriz A por la matriz identidad por B debe tener unas dimensiones m por p. En el caso de las matrices nulas, vamos a representarlo en un 0.
yo lo voy a rayar simplemente para distinguirlo de la O. Entonces tenemos un 0 y simplemente indicamos el tamaño de esa matriz nula. Entonces que cuando todos los elementos son ceros le llamamos matriz nula. Entonces en este caso tendríamos una matriz nula 2 por 2. Podríamos tener una matriz nula también de unas dimensiones 2 por 3, que en este caso tendríamos 2 filas y 3 columnas. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de estas matrices? Tal vez suene obvio, pero nosotros podríamos tener, primero para poder hacer la suma, las dimensiones de ambas matrices deberían ser las mismas. Por lo tanto, quiere decir que ambas deberían tener la misma dimensión. Entonces, en este caso, obviamente sería m por n. Entonces, si nosotros tenemos m por n de dimensiones, en la matriz A debería la matriz nula tener las mismas dimensiones para poder hacer la suma. Finalmente, vamos a determinar que el resultado debería ser igual a, ahora hacerlo al revés, que finalmente las dimensiones nuevamente deben ser las mismas, m por n y m por n, y finalmente, como es una matriz nula, si sumamos cualquier cifra con 0, pues el resultado sigue siendo la propia cifra. Y en este caso seguiría siendo la misma matriz con las mismas dimensiones. Ahora, cuando tenemos ahora multiplicaciones, es muy similar a la cuestión algebraica. Es decir, si yo multiplico una matriz por una matriz nula, pues el resultado va a ser una matriz nula. En este caso, m por n y n por p. El requisito es que coincidan número de columnas y número de filas. Y no importa si postmultiplicamos o premultiplicamos, finalmente el resultado es exactamente el mismo. Ahí, pues básicamente las condiciones son exactamente las mismas. Entonces, aquí podríamos tener una matriz nula, Q por M, y la matriz A que fuera M por N, y entonces, por lo tanto, la matriz nula tendría unas dimensiones Q por N. Un ejemplo, simplemente para demostrar precisamente esta propiedad, sería sumar la matriz A, que tiene los elementos siguientes, A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2, con la matriz nula, que debería tener las mismas dimensiones, es decir, 2 por 2. Y como se suman los elementos A1, 1 con 0, A1, 2 con 0, finalmente pues tenemos A1 con 1, A1 con 2, A2 con 1 y A2 con 2, por lo tanto, en este caso tenemos la misma matriz A. En cambio, en este caso, si nosotros tenemos ahora una multiplicación de una matriz determinada por esta matriz nula, vamos a suponer que esta matriz es 2 por 3, generalizando y con la misma simbología que usamos, entonces tendríamos una matriz cuyos elementos serían A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2 y A2, 3. Si yo lo multiplico por una matriz nula que debe cumplir con la condición, entonces el resultado sería una matriz de dimensiones 2 filas, una columna. Y finalmente, si hacemos toda la multiplicación, cualquier cifra multiplicada por 0 es 0. A final de cuentas, entonces tendríamos en esta matriz nula y que también la podemos representar simplemente como el 0, indicando las dimensiones de la matriz. Hay una excepción
hay excepciones porque cuando nosotros tenemos una multiplicación de A por B, para que nos dé 0, o una de dos, o A o B es igual a 0. ¿Por qué? Porque cualquier cifra multiplicada por 0, pues finalmente me va a dar 0. Ahora, esto es en cuestiones escalares. Es decir, un número. Un 2 por 0, un 3 por 0, un 0 por 4. Siempre voy a tener 0 como resultado. Sin embargo, esto es posible solamente a ese nivel o incluso algebraico. Puede ser a nivel escalar o a nivel algebraico. Pero para las matrices no siempre es así. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esta multiplicación de matrices que fuera A por B, vamos a suponer, vamos a escribir estos elementos, 2, 4, 1 y 2. Y luego la otra matriz B sería menos 2, 4, 1 y menos 2. Vamos a repasar rápidamente cuáles son nuestros resultados. 2 por menos 2, menos 4, 4 por 1, 4, menos 4 por menos 4 más 4, 0. Primer elemento sería 0. Vamos a ir con la siguiente fila. 4 por 2, 8. 4 por menos 2, menos 8. La suma me vuelve a dar 0. Vamos a ver la siguiente fila. 1 por menos 2, menos 2. 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. Y luego el último caso, que sería 1 por 4 y 2 por menos 2. La suma me vuelve a dar 0. Esto quiere decir que tendría como resultado una matriz nula de dimensiones 2 por 2. Nótese que no tenemos en ninguno de estos casos la matriz A o la matriz B es una matriz nula. Sin embargo, la multiplicación sí nos da una matriz nula. Por eso es que no podemos extrapolar exactamente los resultados algebraicos o escalares a la parte de matrices. El resultado puede ser diferente. Vamos a ver otra excepción. Vamos a utilizar la matriz C, que esto sería igual a 2, 3, 6 y 9. La matriz D, que sería 1, 1, 1 y 2. La matriz E, que sería menos 2, 1, 3 y 2. Ahora, vamos a hacer la multiplicación C por D. Y también vamos a hacer la multiplicación C por E. La multiplicación C por D me daría primer elemento, hay que hacerlo muy ágil para que esto sea más rápido, 2 por 1 y 3 por 1, el primer elemento sería 5. Luego, 2 por 1, 3 por 2, el siguiente elemento sería 8. Siguiente, 6 por 1, 9 por 1, el siguiente elemento sería 15. Luego, el siguiente caso sería, el siguiente elemento sería 6 por 1, 9 por 2. Esto me da 24. Ahí está, el resultado de C por D me da esta matriz. Ahora vamos a hacer la multiplicación de C por E. C por E. 2 por menos 2 y 3 por 3. 5. Luego 2 por 1 y luego 3 por 2. 8. Y luego 6 por menos 2 y 9 por 3. 15. Luego 6 por 1 y 9 por 2. 24. Y notamos que estas matrices son iguales. Quiere decir que C y D son iguales. Pero haciendo una analogía, quiere decir que haciendo un análisis contra
la parte escalar o algebraica, si nosotros tuviéramos esta multiplicación o esta igualdad en donde yo tuviera escalares o números incluso, quiere decir que por simple despeje algebraico, si yo elimino la C y la C, quiere decir que o puedo concluir o puedo implicar, siempre obviamente C, y C sea diferente de 0, porque si no todo se vuelve 0, quiere decir que en conclusión D y E son iguales. Pero en este caso no, porque aquí estamos concluyendo y podemos analizarlo. Si hiciéramos el mismo análisis, podríamos concluir que D y E serían iguales. Sin embargo, en este caso no lo son, son diferentes. Esto quiere decir que no necesariamente D y E son iguales, pueden ser diferentes. Este es un caso particular de un tipo de matrices que se llaman matrices singulares que voy a explicar más adelante. Los ejercicios de práctica son los siguientes. Con las matrices A mayúscula, B minúscula y X, vamos a calcular A por su matriz identidad, la identidad por la matriz A, la identidad por X y X transpuesta por la matriz identidad. En cada caso hay que indicar la dimensión de la matriz identidad utilizada. Luego, como segundo ejercicio, hay que determinar las multiplicaciones de A por B, A por la identidad por B, la transpuesta de X por la identidad por A y la transpuesta de X por A. Vamos a hablar ahora a continuación de unas propiedades de las matrices transpuestas e inversas. Transpuestas e inversas. Vamos a mencionar, simplemente como referencia, aunque ya se explicó anteriormente, un ejemplo para recordar. Si nosotros tenemos una matriz con unas dimensiones, que en este caso sería 3, 8, menos 9, unos elementos 1, 0 y 4. Si nosotros obtenemos su matriz transpuesta, todas las filas se convierten en columnas y las columnas en filas. Esto quiere decir que tendríamos 3, 1, 8, 0 y menos 9, 4. Entonces, si tenemos una matriz 2 por 3, quiere decir que al momento de convertir filas en columnas y columnas en filas, la transpuesta tendría las dimensiones opuestas. Evidentemente, si es una matriz cuadrada, pues tendríamos las mismas dimensiones, solo que los elementos estarían ubicados en posiciones distintas, algunos en las mismas y otros en posiciones distintas. Generalmente, en este caso, si la matriz es cuadrada, pues los únicos que van a estar cambiando de posición son todos menos los de la diagonal principal. Y por lo tanto, aquí me quedaría 3, 1 y 4 y 7. Algunas propiedades de estas matrices transpuestas, primero el caso de las transpuestas y luego vamos a hablar de las inversas. Hay que recordar también algo importante. Para cuando hablamos de una matriz transpuesta, podemos tener una T como superíndice, o también sería equivalente a tener como un apóstrofe o una prima para indicar que tenemos ahí una matriz transpuesta. Entonces, una de las propiedades interesantes es que evidentemente si obtenemos la transposición de A y luego la volvemos a transponer, evidentemente el resultado sería la propia matriz. Otras propiedades interesantes sería que si yo hago la suma y luego la transpongo, el resultado, esto sería lo mismo que transponer cada una y luego sumarlas. Y en el caso de la multiplicación, es bastante interesante también que yo podría exclusivamente hacer la multiplicación siempre y cuando A
cambie el orden porque cambian la relación entre columnas y filas, por lo tanto podría hacerlo siempre y cuando las tuviera en orden opuesto, porque cambian el orden de filas y columnas. Entonces, en este caso tendríamos que la multiplicación de A por B, y si le obtengo la transpuesta, es lo mismo que obtener la transpuesta de B, obtener la transpuesta de A y luego multiplicarlas en ese orden. Vamos a ver ejemplos para demostrar efectivamente estos casos. Vamos a considerar entonces como ejemplo, si tenemos la matriz A, que es 4, 1, 9 y 0, y tenemos la matriz B, que sería 2, 0, 7 y 1, entonces la matriz, vamos a obtener esta primera propiedad, que sería la suma de ambas. La suma de estas dos sería 6, 16, 1 y 1. Este proceso obviamente se puede hacer más despacio, pueden ponerle pausa al video y hacer la suma para comprobar efectivamente el resultado. Y una vez que tenemos esta matriz, vamos a transponerla, porque esa es la condición que nos están pidiendo. Entonces, quiere decir que filas en columnas y columnas en filas. Entonces, por lo tanto, se quedaría 6, 16, 1 y 1. Ahí está. Ahora, dice que es igual a obtener la transpuesta de A. Entonces, vamos a obtener la transpuesta de A. La transpuesta de A quedaría invertir filas y columnas, es decir, 4, 9, 1 y 0. Y luego también obtenemos la transpuesta de B. Transpuesta de B sería 2, 7, 0 y 1. Y al sumarlas sería 6, 16, 1 y 1. Por lo tanto, podemos demostrar que efectivamente se cumple la propiedad. Vamos a ver otro ejemplo para demostrar la otra propiedad, la última. Entonces, tenemos ahora otro ejemplo en donde la matriz A es igual a 1, 2, 3 y 4. La matriz B es igual a 0, 6, menos 1 y 7. Vamos a demostrar entonces que podemos multiplicar primero y luego hacer la transposición, o podemos hacer la transposición, obviamente en orden distinto de cada una, y luego multiplicarlas. Entonces vamos a obtener primero la multiplicación de A por B, como son cuadradas, quiere decir que el resultado al final de cuentas es una matriz cuadrada. Al hacer la multiplicación, el resultado nos da 12, 13, 24 y 25. Y si hacemos su transposición, esto me da 12, 24, 13 y 25. Nótese lo comentado, los elementos de la diagonal principal no cambian. Ahora vamos a hacer la transposición de la matriz B. Y la transposición de la matriz B, nuevamente los elementos de la diagonal principal no cambian y solo se invierten el resto. Quiere decir que aquí sería menos 1 y 6. Lo mismo se hace con la matriz A, que sería 1 y 4 y sería 2 y 3. Ahora, al hacer la multiplicación de estas dos matrices transpuestas, podemos notar que me queda 12, me queda 24, me queda 13 y me queda 25. Quiere decir que, nuevamente comparando nuestros resultados, se demuestra esta propiedad para matrices transpuestas. Ahora, para matrices inversas, tenemos que
si yo multiplico la matriz A por su inversa o multiplico su inversa por la propia matriz, esto me da como resultado una matriz identidad. Esto quiere decir que con esta propiedad de las inversas, yo puedo comprobar o realizar la comprobación de que si me tocó obtener una matriz inversa, demostrar que efectivamente mi resultado es correcto, porque si se da esta condición de que yo multiplico la matriz por su inversa y me da la matriz identidad, entonces es correcto. Yo estoy comprobando que efectivamente es una matriz inversa. Ahora, ¿cuándo se cumple esta condición? Dijimos que no podemos tenerlo igual. Es decir, si yo multiplico A por B y B por A, no son iguales. ¿Cuándo se podría cumplir? Quiere decir que si yo noto esto, si yo multiplico dos matrices y me da la matriz identidad, quiere decir que yo tengo una matriz inversa respecto de otra. O A es inversa de B o B es inversa de A. Porque al multiplicarlas me da la matriz identidad, entonces quiere decir que es correcto. Dice que si una matriz no tiene inversa, si no tiene inversa, y que ya vimos cómo se puede comprobar, a esta matriz se le llama matriz singular. Por lógica, si tiene inversa, entonces se le llama no singular. Como en un ejemplo anterior, dijimos que eran un caso especiales de matrices singulares. Entonces, ese es el caso. Cuando tenemos una matriz que no tiene inversa, le llamamos matriz singular. Suponiendo, o más bien básicamente lo que nosotros tenemos aquí es un escalar, que normalmente representamos con una letra K minúscula. Si nosotros tenemos esa matriz, finalmente una matriz cualquiera, multiplicada por un escalar, es lo mismo que premultipliquemos el escalar o que postmultipliquemos el escalar, finalmente la matriz va a ser la misma. Sin embargo, al momento de hacer las operaciones, sí puede tener una implicación distinta. Es decir, vamos a considerar que A y B vamos a multiplicarlas. Ahora, quiere decir que vamos a escribir primero nuestra matriz A, que sería esta, y posteriormente, evidentemente no podemos dejar el escalar premultiplicando a la matriz B. Por lo tanto, vamos a escribir nuestra matriz B de esta forma, con el escalar al final. Eso quiere decir que nosotros podríamos hacer la multiplicación de esta matriz 2 por 2 y 2 por 2 y posteriormente multiplicarlo por un sexto. Si nosotros hacemos esta multiplicación de matrices, 3 por 2, 1 por 0, me da 6. Luego me da 0, me da 0, me da 6 y nos restaría multiplicarlo por un sexto. Esto quiere decir que al final como resultado vamos a tener 1, 0, 0 y 1. Una matriz identidad. Que esto estaría demostrando finalmente lo mencionado, pero ¿cómo podremos comprobar que efectivamente una es inversa de la otra? Al multiplicar entonces la matriz B por A, debería cumplirse lo mismo, pero como lo he dicho anteriormente, tendríamos que hacer primero la multiplicación, por lo tanto el escalar lo dejaríamos al principio. Escribimos nuestra matriz B, 2 por 1, 0 y 3, y luego 3, 1, 0 y 2. Multiplicamos evidentemente las matrices y posteriormente por el escalar. Esto quiere decir que nos quedaría 6, 0, 0, 6 y finalmente me da exactamente lo mismo. Entonces, si se ha cumplido esta condición, quiere decir que las matrices A y B sí son matrices inversas. Otras propiedades
para matrices inversas y transpuestas es lo siguiente. Si obtengo la inversa de la matriz A y vuelvo a obtener su inversa, el resultado es la matriz A. Si yo tengo el producto de dos matrices y obtengo su matriz inversa, es lo mismo que yo obtuviera las inversas y posteriormente hacer la multiplicación. O en el caso de transpuesta e inversa, sería lo mismo que primero haga la transpuesta y luego la inversa, o al revés, primero la inversa y luego la transpuesta. Para poder demostrar estas propiedades, hay que resolver los siguientes ejercicios. Dada la matriz A, 0, 4, menos 1, 3. Dada la matriz B, 3 menos 8, 0 y 1. Y dada la matriz C, que es 1, 0 y 9 y 6, 1, 1. Entonces hay que obtener como primer paso sus transpuestas, que sería A transpuesta, B transpuesta y C transpuesta. Y comprobar los siguientes enunciados. A más B transpuesta es lo mismo que A transpuesta más B transpuesta. O A por B por C transpuesta es lo mismo que C transpuesta por B transpuesta por A transpuesta. Hay que recordar que el orden es importante. Luego A por B por C inversa es lo mismo que C inversa por B inversa por A inversa. Otra vez, nuevamente el orden es importante. Y A y C, si le sacamos la transpuesta, es lo mismo que C transpuesta por A transpuesta. Hay que demostrar cada uno de estos enunciados. Y como siguiente ejercicio, en este caso le vamos a poner inciso A o ejercicio A. El ejercicio B sería probar si algunas de las siguientes matrices son inversas. Tenemos la matriz D, que es igual a 1, 12, 0 y 3. Luego la matriz E, que sería 1, 1, 6 y 8. La matriz F, que sería 1, 0, menos 4 y 1/3. Y luego la matriz G, que sería 4, menos 3, menos 1/2 y 1/2. Entonces, quiere decir que tendríamos que multiplicar D por E y ver si son inversas. Multiplicar D por E y ver si son inversas entre sí. D por G y ver si son inversas. El resultado debería ser una matriz identidad. Hacer esto con cada uno de estos. Finalmente, podemos también concluir fácilmente que si entre un par son inversas, probablemente otra también sea inversa a su vez. Estos son los ejercicios de práctica.